Seguimos, continuamos en la Tucumana de mañana, aquí tomando unos mates, junto a todos ustedes a través de la 95.9 y también a través de las distintas plataformas. La verdad que lo estábamos esperando. Él llegó hace un montón y se extendió la pausa porque le preguntamos todo el tiempo qué tenemos que hacer con nuestro dinero. Estoy haciendo bien, te dicen, no, ¿cómo que no? Después, ¿sabés qué estoy haciendo? No, estás haciendo mal. Tanto para aprender, si hablamos de finanzas en tiempos de crisis. Ya está con nosotros y le damos la bienvenida. Y con aplausos, por favor, para Julián Bernat, él es contador público nacional, especialista en finanzas, consultor especializado, currículum tremendo, dueño de una pyme. El otro día, Hola. ¿Cómo estás, ¿Cómo Julián? está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? El otro día hablamos de educación financiera y después me gustaría que volvamos a hablar y volvamos a puntualizar en otro programa, porque ahora me gustaría hablar de PYME, de este tema, pymes en Tucumán, de la importancia que tiene justamente en nuestra economía. Primero, bueno, nada, buen día a todos. Sí, las pymes es muy importante tenerla en cuenta porque tanto en Sí. Argentina como en el mundo, en realidad, para darte una idea, generan la mitad del PIB. O sea, Justo te iba a preguntar, ¿qué representan en la economía de nuestro país Claro. una pyme? Ojo, en el mundo también es esto. El 50% casi del PIB, o sea, de la riqueza que genera la Argentina, la genera las pymes. Obviamente tenés distintos tipos de pymes, ¿no? Sí. La micro, pequeña, Claro. mediana. Pero, en definitiva, es el motor de la economía y lamentablemente también la decadencia. También la decadencia. Motor y decadencia. Es el motor, pero la decadencia. ¿Por qué serían los extremos? ¿Por qué son los extremos? Porque las pymes representan, calcula, casi 9 de cada 10 empresas que hay en Argentina. O sea que es súper significativo. En materia de empleos también representan casi 7 de cada 10 empleos que se generan las pymes. Entonces, es sumamente importante cómo evoluciona las pymes. Sí. Sumamente importante. Ahora, la pregunta, obviamente, que me surge, ¿cómo estamos con las pymes? ¿No? Yo crecí creyendo de que éramos un país muy emprendedor. Yo pensaba eso. Sí. Pero averiguando un poco, me doy con que la Argentina en realidad es un país que tiene la tasa de natalidad más baja de emprendimientos y la tasa de mortalidad más alta. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muy pocos emprendimientos, surgen muy pocos emprendimientos, Sí. y mueren, o sea, la vida útil mueren, dentro de los 5 primeros años mueren todos. O sea, deja de existir la pyme. O sea, no tienen perdurabilidad. ¿Y qué debe tener en cuenta alguien que tiene una pequeña y una mediana empresa, por lo que nos decís, para poder perdurar en el tiempo? Porque calculo que esa es la clave. Total. Perdurar o crecer. Primero que nazcan. Ujú. Hay Y que acá animarse. Animarse, Animarse, invertir. Pero, mira, un dato, Sí. la Argentina, esa natalidad Sí. de nacimiento de los emprendimientos es 1 cada 2.300 habitantes. Una cada 2.300. Si vos ves la región, el promedio es 500. Y si vos vas a otros países desarrollados, eso es cada menos de 200 habitantes. Imagínate la brecha que tenemos. Es un montón. Sí. Entonces, ¿somos un país emprendedor? Es la pregunta. Yo creo que en materia de actitud sí, pero no están dadas las condiciones para ser un país emprendedor. ¿Y en estos tiempos? Y en estos tiempos, ahora, ¿se puede? Sí. Sí se puede. Y los empleados, qué importante es en este esquema de pyme para que esto pueda crecer, para que esto se pueda expandir. Bueno, Porque también es como, yo me pongo una pequeña y media empresa, tengo el impuesto de acá, tengo el empleado, es como sí, una sí. responsabilidad. Hay un montón de cuestiones y mitos. Sí, Pero las pymes, para decirlo de manera sintetizada, tienen 3 focos muy claves por la cual no son perdurables. O sea, 3. no inician y no pueden llegar a buen puerto. bien. Básicamente son 3. El modelo de negocios, que es un modelo de negocio básicamente es, ofreces un producto o un servicio, esa es tu oferta, eso tiene demanda y todo eso se tiene que hacer a un precio que sea rentable. Sí, sí. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con el escaso financiamiento que tienen las pymes, el financiamiento que no es adecuado. Y el tercer foco tiene que ver obviamente con el fisco y su presión fiscal.
Claro. Esos son los 3 puntos que hace que una pyme, para nacer y para su trayectoria, pueda perdurar. Entonces, vamos por parte. Digo, Sí. ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y esto linkeado con lo que hablábamos el otro día. Si vos te educas financieramente, podés incluirte financieramente. Lo cual, de esos 3 puntos que te dije, ya uno lo podés acelerar, que es juntar el capital, porque una pyme Sí. necesita dinero no solo cuando nace, sino durante todo su proceso de vida. Cuando crece, cuando va para abajo, en todo su proceso necesita capital. Entonces, si te educas financieramente, te podés incluir y juntar capital. ¿Y qué pasa con el capital? Y Sí. esto lo saben. Era la pregunta. ¿Qué hacemos? Claro. Plazo fijo, compra dólares, inversión, ¿qué Sí, dice? primero me parece que es clave decir que podemos matar. Cuando nosotros nos educamos financieramente, matamos como 2 pájaros de un tiro. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo nos educamos financieramente? Bien. ¿Somos un desastre los argentinos? Bien. ¿Somos un desastre? Sí. En esto sí. No sabemos, porque no sabemos. En esto sí. Nos estrellamos. Pero esto es muy bueno que sepan las pymes. Si vos te educas y te incluís para tener un financiamiento adecuado lo más rápido posible, la deuda es deducible de impuestos. La deuda es deducible de impuestos. Lo cual de los 3 puntos que te dije, modelo de negocios, el fisco y lo que tiene que ver el dinero, el financiamiento, si vos te incluís financieramente, ya tenés 2 adentro. Bien. Entonces se trata de el modelo de negocios también. ¿El qué? Claro. Y en ese modelo... ¿Qué ofrezco? ¿Qué ofrezco? ¿Qué demanda tiene? ¿Qué demanda tiene? Y a mí me gusta verlo, para verlo más simple, siempre en Sí. términos generales, cuando hablamos de modelo de negocio, hay 3 pelotitas que son clave y van de la mano. Bien. Que todo pyme debería medir. El crecimiento, la rentabilidad y el riesgo. Toda decisión Crecimiento, rentabilidad y riesgo. va completamente de la mano. Si vos decidís crecer, eso impacta sobre tu rentabilidad y tus riesgos. Ahora, en el crecimiento, imagínate que tenés que tener, para poder apalancarlo, tenés que tener una empresa organizada para tal forma, tenés que tener una planificación financiera, tenés que saber armar equipos, tenés que tener liderazgo, tenés que saber delegar, etc. Sí. Cuando hablamos de rentabilidad, tenemos que saber cómo medir la rentabilidad, si realmente a través de estrategias de inversión, presupuesto de costo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo también deriva su riesgo. Vamos a poner un ejemplo simple, si querés, Sí, dale. si te parece. Sí, sí. Esto aplica para pyme, empleo y autoempleo, para todo. Bien. Esto aplica para todo. Imagínate que una empresa está vendiendo, le va bien, está en su proceso de arranque y vende mucho, ¿no? Bien. Y sobrepasa su capacidad de organización, de personas, etc. Una estrategia que podría tomar es subir sus precios, ¿o no? Claro. Y en esa subida de precio, Aumenta el capital. si bien la rentabilidad baja por el volumen, pero aumenta por el margen de operación. Sí. Esa sería necesariamente una estrategia. Bien. Pero nunca hay que olvidarse que esa decisión impacta también en los riesgos. ¿Cuál sería el riesgo lógico Que ahí? la gente no te lo compre porque está más Exacto. caro. Que la demanda caiga por encima de lo que vos tenés presupuestado. Exacto. Eso pasa en una pyme. Ahora, si vos me decís un médico, que me pasa mucho, ¿no? Tengo 2 hijos, un beso enorme, mis 2 chiquitos. Un médico trabaja todo el tiempo con un montón de pacientes. ¿Qué podría hacer para ser más rentable? Aumento la consulta. Aumento el precio. La demanda se adecua a mi oferta. Pero ¿cuál es el riesgo que corre? Que dejen de ir a Que a tu baje la demanda. consultorio, claro. Entonces, todo el eje en el diagnóstico de un individuo, de un empleado y de una pyme, el eje del diagnóstico viene con estas 3. ¿Cuál es el problema que me enfrento en las pymes? Sí. Cuando vos le hablas de crecimiento, lo tienen claro. Claro. Y no tan claro porque el crecimiento hay que medirlo en una unidad de medida, no en pesos, porque eso tiene mucha distorsión. Sí. Ahora, cuando le hablas de riesgo y rentabilidad que va totalmente asociado a las decisiones de crecimiento, nada, no lo tienen para nada claro. ¿Cuáles son los riesgos que estás expuesto? Sí. Así que me parece clave siempre en el análisis, periódicamente, cuál es tu crecimiento, rentabilidad y riesgo, Bien. para poder tomar decisiones y mejores decisiones.
Julián, también hay un punto, me imagino muchas personas que nos están escuchando y dice, bueno, a ver, a mí me gustaría darle para adelante, me gustaría, lo veo a Lucas, al productor, que dice, ¿sabes qué? Yo tengo ganas de darle para adelante con una pyme. ¿Hay algo que te apalanque desde el punto de vista financiero, créditos, algo que a vos te permita dar el empujón, que alguien que te den el empujón para que puedas en estos tiempos que vivimos? Si bien acá sí es cierto que hay que plantearse cuál es la planificación financiera de uno. Planificación financiera. ¿Por qué? Cuando, a ver, para los que nos están mirando, escuchando, cuando hablamos de planificación financiera, Julián Bernal nos dice que es... La- Vamos en términos más prácticos a decirlo. Dale, dale. Uno cuando proyecta su vida, Sí. proyecta los resultados que quiere. Si tu prioridad en el resultado, si tu prioridad en el resultado es solamente hacer dinero, es una cosa. Pero vos podrías planteártelo que en realidad quisieras mucho más tiempo. Ujú. Si vos quisieras mucho más tiempo, necesariamente no va de la mano si tu acción actual es un trabajo en relación de dependencia. No va de la mano. Bien. La planificación financiera tiene que ser coherente. Si no es coherente, no puede ser exitosa. Tiene que ser coherente. Si en esa planificación yo me planteo que quiero ser parecido a Bill Gates dentro de un año, ¿qué va a pasar? No va a pasar. ¿Qué va a pasar? No va a pasar, así No de va a simple y pasar. claro. Y ahí genera la frustración. Sí. Por eso yo estoy un poquito en contra de los contenidos muy populistas, de que Por ejemplo. podés hacer lo que sea, como sea, y vas a llegar. Eso es mentira. Claro, La planificación tiene que ser dentro del marco que uno puede, claro, porque todos venimos de una historia y no todos estamos en la misma situación, por supuesto. ni intelectualmente, ni económicamente. Vamos a ser sinceros, si tu padre ha trabajado en relación de dependencia muchísimo tiempo y vos te has criado con eso, tu adversidad al riesgo no es lo mismo. Ujú. Entonces uno tiende a ser más conservador. Exacto. Hay mucho de eso. Hay muchísimo, muchísimo. Ahora, en los negocios, si uno tiene en cuenta siempre de manera profesional lo que tiene que hacer, se puede aventurar. Tranquilamente se puede aventurar. ¿Qué te dice Julián? ¿Hay que aventurarse? ¿Qué dice el productor? Sí, obvio, hay que aventurarse. Bueno, Eh, está esto, decir, bueno, me quiero aventurar. Ojo, me parece lo que dice Luca, agregando, Sí, aventurarse no quiere decir lanzarse tirarse al vacío. Claro. Claro. Toda decisión tiene su riesgo, pero Claro. el riesgo se puede mitigar. Y Minimizar. ahí lo que hablábamos, linkear el otro día, que hablábamos de diversificación de riesgos. Ajá. Si vos lo exacto. diversificás y llega un punto, ejemplo, que tu empleo representa el 40% de tus ingresos, Claro. vas a estar más cerca de poder aventurarte. Acá no se trata de romper todo. Claro. ¿No? Renuncio a todos los trabajos y me Claro. voy a... No. No. Ejemplo, yo renuncié una vez que los ingresos de mi relación de dependencia no significaban más del 20%. Bien. Recién ahí levanté la mano y dije, me voy. Bien. No hay que aventurarse porque en esas decisiones, lo que no te dicen tampoco, imagínate que cuando vos te aventurás, vos llevas toda una estructura familiar y todo. No, por supuesto. No podés aventurarte. No vivimos solos, pero a ver, que Claro. diga, bueno, Voy rompiendo el telegrama de... rompelo. No lo mandes, Lucas. Por ejemplo, que digas el 80% de mi vida financiera depende del laburo, de los laburos que tengo. Hay que diversificarlo y en esa diversificación después vas a poder tomar mejores decisiones. Bueno, ¿cómo la diversificamos? Estamos hablando de pyme, pero bueno, En las pymes, lo que pasa es que en las Sí. pymes pasa lo mismo. sí, En las pymes, así como quedarse en un ingreso solamente, las pymes también, para poder crecer, no se pueden quedar solamente en un ingreso. Hay que ir diversificando, ¿no? La planificación financiera de las pymes, porque las pymes también pasa lo siguiente, lo mismo que los individuos, tienen una sola fuente de ingresos. claro. Ahora, si estamos diciendo que el mundo es tan cambiante, la pyme no puede tener constantemente la evaluación de cuál es su crecimiento, cuál es su riesgo y cuál es su rentabilidad.
No lo pueden no tener. Lo que pasa con muchas pymes, que vos fíjate que después te das cuenta al final si es un fracaso. Sí. En el medio tenés que ir midiéndolo. Si realmente, cómo vamos, ¿no? Si las decisiones estratégicas que tomás son las adecuadas, ¿no? Bien. Y hay una pregunta, bueno, hablamos de educarnos, hablamos de arriesgarse, acá está mirando Ah, Julián. acá. Bueno, esto habíamos dicho, el tema esto de qué hacer con el capital, pero yo creo que muchas personas se están preguntando hoy si es posible abrir una pyme hoy por hoy con la situación económica actual que estamos viviendo, ¿no? Acá me dicen que hay en poco tiempo un lanzamiento de un cliente tuyo, donde va Iván de Pineda, que va a estar representándolo, ¿puede ser? Totalmente. Bueno, a ver, contanos cómo a es ver, eso. me parece Ahí que estamos. me parece que las pymes, esto sí es muy importante que entiendan, Sí. porque ¿qué pasa con el actual contexto enorme de inflación? Claro, por supuesto. Tremendo. Tremendo O contexto. sea, en una familia, enfrentarse a lo que nos enfrentamos diariamente con la inflación, con el aumento, con todo lo que hay, imagínate en una pyme, decir, ¿cómo me arriesgo a? Claro, ¿qué pasa? Vos tenés dos tipos de inversiones, básicamente. Las inversiones en bienes y servicios y en activos financieros. Activos financieros, una bolsa, Bitcoin, etcétera, ¿no? Sí, un fondo de inversión. Fondos de esas inversión, cosas, sí, etcétera. sí, sí. Ahora, las pymes, lo que nos preguntamos en los niveles de inflación que hay, ¿dónde resguardo mi capital? Claro, claro. Resulta ser que si vos agarras hoy un activo financiero, ejemplo, el dólar. Claro. Puedes decir, bueno, en vez de comprar stock de mercadería, que sería bienes y servicios, que Me yo lo compro puedo dólar. vender, compro dólares. Compra dólares. Ahora, ¿cuánto creció el dólar? Si vos lo ves interanual, que es un activo financiero el dólar, Sí. si vos lo ves interanual, ha crecido menos que la inflación. Ujú. O sea, O sea que no ha No sido solo- negocio. Si te hubieses quedado en dólares, no hubiese sido negocio. Si vos agarrás otra alternativa de inversión, por ejemplo, un plazo fijo, que quedó muy por debajo de la inflación. sí. Entonces la pregunta es, los activos financieros. Ahora tenés otros activos financieros como acciones que están un poquitito por arriba de la inflación, pero está ajustando ya este mes de septiembre. Es decir, los activos financieros, el que tiene negocio, sabe que nunca le va a ganar la inflación. Entonces, ¿Dónde entendieron los argentinos? Porque hemos pasado muchas crisis. y cada tanto, cada Lo vez que sí duran menos. creció por encima de la inflación es el costo de reposición de los bienes. ¿Sí? Sí. Eso sí creció. Entonces, ahí es donde hay que analizar si tu producto, por un nivel de rotación, por un nivel de que lo vas a vender, es que te encuentre con stock. Ajá. El stock. Generalmente es el stock, salvo, obviamente, cada negocio tiene su particularidad, pero en general que te encuentre con el stock. El crecimiento de los niveles de reposición, que es decir, cuánto cuesta esa mercadería reponerla dentro de un tiempo, esa sí es mucho más que la inflación. Porque la inflación, digámoslo así, digamos simple, es como un promedio, ¿no? Sí. Pero si vos agarrás en la parte textil, no ha subido un 113% interanual, ha subido más de un 160%. Exacto. Entonces, ¿dónde te conviene resguardar la plata? En el stock. En tanto y en cuanto, y por eso hay que medir las Sí. cosas, no estreses tu flujo de tal manera de quedarte con el riesgo de no poder pagar sueldo. Claro, ¿se por entiende? supuesto. Por supuesto. Pero entonces, esto sí, también por ahí, para general, para entenderlo, todo tiene su nombre, los precios tienen su nombre. Ejemplo, en el mercado laboral, la oferta y la demanda de trabajo se Sí. llama salario. Sí, sí, por supuesto. En el mercado de cambio se llama tipo de cambio. Sí. El dinero, ¿cómo se llama el precio del dinero? El precio del dinero se llama, Lucas. Lucas. No me la sé. Pasa. Yo tampoco. No, pero esto es, El precio del... Ajá. el bien. precio del dinero es la tasa nominal anual. Tasa nominal anual. ¿No? Es la tasa nominal anual. Sí. Entonces, ese es el precio del dinero. Bien. Ahora, cuando vos ves, y esto no te lo van a decir los bancos porque lógicamente No les conviene. no les conviene. La TNA, la tasa nominal Tasa. anual, ¿qué pasa? Va detrás de los niveles inflacionarios. Ejemplo, en agosto, ¡pum!, el gobierno, la tasa de referencia la cambia.
¿Por Sí. qué? Porque se la veía venir para contener los dólares. Pero ¿qué pasó? Terminó la inflación siendo un 15 y a vos te pagaban un 10. Perdiste 5 puntos. En definitiva, cuando vos dejás plata en el banco, esto es de manera sistemática, salvo excepciones puntualmente de un mes, Sí. en realidad le estás regalando el dinero. Porque estás perdiendo. O sea, por ejemplo, un plazo fijo, o sea, Perdés vos tenés, dinero. o con un plazo fijo, o con un fondo de inversión, viste que te ofrecen algunos bancos, perdés plata. Perdés plata, salvo que estés educado financieramente. ¿Por qué te digo esto? ¿Cómo sería? Claro. Yo la dejé la plata ahí, ponele. Bien. Lucas dejó la plata en el banco. La única forma de ganar, sistemáticamente eso pierde plata, la inversión. ¿Cuál es la única forma de ganar? Ajá. Volvemos a la educación financiera. ¿Por qué? Porque si vos te parabas en febrero y marzo, ¿qué pasaba? Como la Argentina es previsible en eso, Ya nos pasó en el dijiste. Ya 19. sabíamos lo que se Pasa- venía, pero Pasó el 2019, pasó el 2015 y siempre. ¿Y qué pasa? Suben las tasas para contenerlo. claro. Entonces, si vos te parabas en marzo, vos ibas a sacar un crédito y te lo ofrecían al 65%. En ese momento te pareció una locura. Sí. Pero si vos sabés que en realidad lo que está por pasar, y el escenario es muy altamente probable, ¿qué vas a hacer? Lo vas a tomar ese crédito porque en 2-3 meses, ¿qué va a pasar? La tasa va a estar como está ahora. Entonces, ya no es el tema del plazo fijo, sino que vos ahora lo vas a estar invirtiendo al 10% mensual y el banco cuando te lo preste en marzo va a quedar la tasa, y esto es fantástico en Argentina, ese precio del dinero se fija en el momento de la operación. Vos lo sacaste al 65%, ¿no? Y hoy ya lo recuperaste. Y todos los meses ahora vos ya lo colocas a una tasa mayor a la que pagás. Pero por eso hay que adelantarse. Y esa es la educación financiera y el mundo Y de los los que no negocios. nos adelantamos, bueno, Lo que- tenemos que aprender ahora de Julián. Claro, y ahí es donde digo, no es magia. Y lo que hay que aprender porque, digamos, cuando una vez te ocurre, digamos, es culpa tuya, digamos. ¿No? Perdón, es culpa del mercado. Sí, La segunda es tuya, digamos. bien. Hay que prepararse Mucho para, para qué? Para, aprender. para adelantarse, y ahí sí es negocio. Ahí sí es negocio. Entonces, ahora, tenemos hoy alternativas, las pymes tienen alternativas que son beneficiosas en materia impositivas, Sí, en materia de crédito, ¿todo? Sí. Sí. El Estado, y esto es previsible porque hace 10 años, más de 10 años, obliga a los bancos a prestar determinada cantidad a una tasa por debajo de la actividad de mercado. sí, Entonces, por ejemplo, hoy una pyme se puede categorizar como pyme, eso es mediante la FI, el Ministerio de Producción, sí. y tenemos, por ejemplo, 2-3 beneficios. Uno, podés acceder a créditos a tasa, ejemplo, hoy están casi al 80%. 80%. 80%. Después tenés lo que se llama diferimiento de IVA, porque lo pagás a los 90 días. Sí, Después lo los, último. después los débitos y créditos se toman al 100%, contra ganancia, pago a cuenta. Hay varios beneficios. Entonces hay que educarse en materia Y vos estás dispuesto a educar. Julián nos ve las caras nosotros, ¿eh? Así que, Julián, gracias. Aprendemos mucho de vos, ¿eh? Gracias a vos. Gracias a Pero, vos. ¿te animás a volver la semana que viene para Sí. seguir educándonos? Totalmente. Bueno, Totalmente. vamos a... Nos ve la cara. ¿Cuál es el Y no, en esta paso. La verdad que es un gusto tenerte. No, vos, a ustedes. Es un gusto. A Gracias, ustedes. Julián. Cuídate. Tenemos que educarnos, tenemos que educarnos financieramente. Bueno, y para eso está Julián. Lo vamos a tener nuevamente la próxima semana. ¿Pausa, Colo? Con aplausos. Lo despedimos, por supuesto, como corresponde. Me sacaron. Oye, pásame una